Tenemos el gusto hoy de seguir estudiando la Biblia y vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 14, perdón, a partir del capítulo 7, los versículos 14 al 24. Es el entorno de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que normalmente tenía lugar en el mes de octubre y es una fiesta que conmemora la estancia de Israel en el desierto y también conmemora el ciclo de la cosecha de otoño, donde sobre todo se cosecharon las frutas, no solamente, pero sobre todo. Esto es el contexto y vimos la última vez en los primeros 13 versículos cómo Jesucristo fue empujado por sus hermanos carnales, de ir a Jerusalén para manifestarse, para, vamos a llamarlo así, coleccionar puntos en la aprobación popular para que luego pueda realmente surgir como una figura de influencia y de poder. Esto era lo que Jesús llamaba, bueno, no expreses verbes, pero en el sentido, la agenda del mundo. Es buscar popularidad para automanifestarse. Esto sería la idea y Jesús se niega a eso. No se deja manipular, no se deja usar e instrumentalizar por otros. Entonces lo que él hace es simplemente decir, bueno, vosotros ya podéis iros, pero yo iré en su momento. Y es exactamente lo que él hizo. Y es donde el pasaje de hoy empieza. No hay que olvidar, es la primera vez que Jesús se encuentra en Jerusalén después de este encontronazo con las autoridades judías en el capítulo 5 a raíz de la sanación de un hombre paralítico allí en el estanque de Betesda. Y fue a partir de ese momento que los judíos ya tomaron, y cuando digo judíos estamos hablando de las autoridades religiosas, tomaron la decisión de matarle. Entonces, en esa vuelta a Jerusalén, por primera vez desde que ocurrieron estas cosas, Jesús tiene ese asunto pendiente. Y es Él que va a la ofensiva. Es Él que se presenta en el templo recordando a los líderes religiosos de aquel incidente. Y es donde empieza el texto bíblico. Vamos a escuchar, por lo tanto, lo que está escrito en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y empiezo en el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre.
Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo. Señor, una vez más te damos las gracias por esa oportunidad de seguir en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Señor, ayúdanos a entender lo que Jesús nos quiere enseñar en este pasaje. Ayúdanos también a entender lo que esas palabras significan y ayúdanos a aplicarlos a nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Esta es la situación. Por lo tanto, Jesús se toma las cosas con calma, mientras que su familia ya se ha ido, sus hermanos, mejor dicho, hacia Jerusalén para participar en la fiesta. Jesús empieza el camino cuando ellos ya han salido y llega a la mitad de esa fiesta que dura aproximadamente una semana y llega a la mitad. Y esto quiere decir que llega justo en el momento cuando está el mayor número de personas en el templo. Porque algunos están a punto de salir y otros están a punto de llegar. Por lo tanto, es el momento de máxima afluencia de público. Y Jesús, como era su costumbre, se va al templo a enseñar. Y esto era un problema porque para los que tenían el monopolio sobre la teología, esto era inaceptable. Tú tenías que haber estudiado años a los pies de una autoridad reconocida por ellos y había unos cuantos rabinos que cumplieron esta categoría. Y si hacías esto y al final podías moverte en estos círculos teológicos y ser reconocido. Para eso tenías que ir a Jerusalén, porque en Jerusalén, donde estaba el templo, allí estaban las autoridades de la teología judía. Había dos, el rabino Shammai y otro el rabino Hillel, que eran de los más famosos, pero había más. Entonces, que venga alguien de Galilea, del norte de Israel, además de una zona que los jerusalemitas miraron por encima del hombro, era insólito. Y además que no tenía estos estudios formales. Entonces, ¿cómo una persona puede enseñar con autoridad que no tiene la aprobación oficial del Sanedrino y de las autoridades correspondientes en Jerusalén? Esto era el problema. Y ahí empieza nuestra historia, donde dice en el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaban. Y esa enseñanza realmente llamó la atención. Allí no solamente se pararon los religiosos, particularmente del ámbito de los saduceos, fariseos, los escribas, pero también mucha gente del pueblo, lo que se dice común y llano, porque para eso habían venido al templo para adorar y ya que estaban allí, pues le escuchaban. Y esto no era inusual, porque en este patio inmenso, debajo de las columnas del pórtico de Salomón, había espacio amplio para que un rabino podía reunir un grupo importante de personas para enseñar.
Y así lo hizo Jesucristo. Y dice el versículo 15 que se maravillaban los judíos, y aquí cuando dice los judíos, lo que Juan implica es que son los judíos religiosos, ¿vale? No todos los judíos en excepción, sino particularmente esta casta que gobernaba en el ámbito religioso. ¿Y, y qué es lo que les llama la atención? Pues la pregunta, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En otras palabras, él no tiene ningún certificado de ningún seminario reconocido, por lo tanto, todo lo que dice es sectario. Bueno, aparte de que esto es la típica monopolización em, del poder que es muy común también hoy en el mundo académico, no solamente en la teología, también ahí, pero en el mundo académico en general, si tú estás fuera de los círculos establecidos y formalmente reconocidos, normalmente por algún gobierno, por alguna entidad, tú no vales nada, aunque sepas mucho. Por cierto, es algo, em, ese tipo de entendimiento que en nuestros días se está haciendo añicos. Cualquier persona, y lo vemos aquí en ese contexto de nuestro instituto, cualquier persona que tiene ganas de estudiar, puede estudiar, aunque al final no sale con un doctorado en teología, pero puede saber suficiente de Biblia para tener más entendimiento como más que un teólogo con títulos de aquí hasta la pared. Las cosas son así. Y luego también Jesús explica por qué es así. Entonces, de momento, ellos se maravillan. La misma pregunta que se hacen poco después, en el día de Pentecostés, en el año 33, cómo esa gente habla de esas cosas siendo galileos, gente normal y común del montón, cómo tienen ese entendimiento, la gente se maravillaba. Pues aquí lo mismo. Esto es, para decirlo así, la primera parte, el asombro. Y ahora Jesús empieza y usa esa pregunta que obviamente llega a sus oídos, porque algunas de esas cosas, digamos, el debate judío siempre se hace en voz alta. Aparte de que Jesucristo sabe lo que hay en el hombre, aparte de esto, él escucha porque se podía preguntar, se podía interrumpir cortésmente, pero se podía y hacer preguntas. Y Jesús les responde a esa pregunta y le dice, y esto es la ley del enviado que en el judaísmo se debería entender perfectamente. La ley del enviado dice que el enviado hay que identificarlo completamente con la persona que le envió. Esto es la idea que hay detrás. Si un enviado, un mensajero, te dice algo, es como si la persona que le mandó te hubiese llamado. Y él dice, mi doctrina no es mía. En otras palabras, yo no me lo he inventado de cero. Esto no quiere decir que esto no tenga una coherencia y obedezca a las leyes de la revelación poco a poco desde los tiempos de la creación, sino simplemente lo que él dice, entre otras cosas, yo soy un enviado. Un profeta es uno de los títulos de Jesucristo. Mi doctrina no es mía. Quiere decir que esto no me lo he inventado yo. Yo no estoy aquí para promover ningún programa, ni mesiánico, ni político, ni tampoco religioso, sino simplemente tengo que decir algo que realmente es una verdad muy antigua, pero que ustedes, los teólogos, los grandes corifeos en temas de religión, están
tergiversando y retorciendo continuamente y a gusto. Esa doctrina es de aquel que me envió. Esto es la doctrina y el principio del enviado. Y ahora Jesús nos habla aquí algo que es muy interesante. Esto es la idea de que cómo aprendemos, cómo conocemos. El término técnico es la epistemología. O sea, cómo sabemos lo que es verdad. Y aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es revolucionario y debería ser el fundamento de nuestra epistemología, quiere decir que de nuestra forma de entender las cosas. Y esto quiere decir en una palabra o en una frase sencilla, sin fe previa no hay entendimiento. Y esto es el gran error de la teología de hace 2000 años y sigue siendo el gran error de la teología también hoy, en el año 2026. Porque hay todavía esa idea de que si tú llenas tu cabeza con conocimiento, estudias teología, aprendes griego, aprendes hebreo, aprendes arameo, te sabes la teología sistemática de pa a pe y que además estudias todo, sacas tus grados, tus exámenes, finalmente tus doctorados, entonces eres un gran teólogo, una luz en el reino de Dios. Y las cosas no son así, ni muchísimo menos. Y no son así porque entre esos teólogos hay muchos que creen que con el aprendizaje viene el entendimiento. Y por eso, pues, ellos cogen cursos de arqueología, cogen cursos de especialización en teología sistemática, escriben tesis doctorales que nadie lee ni a nadie le interesa, hablan y responden a todas las preguntas que nadie se hace, brillan con su supuesto conocimiento y sin embargo están más lejos de Dios y de la verdad que la luna de la tierra. ¿Y por qué es así? Porque mucha de esa gente no tiene fe. Aprenden acerca de la Biblia, aprenden acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y por eso tú puedes lucir un grado, me da igual de qué índole, y sin embargo ser descalificado para enseñar, porque no tienes fe. Fe quiere decir que tú te pones por debajo de esa palabra, por debajo, para ponerlo de alguna manera, así. Y lo que hoy tenemos en el mundo académico evangélico es que tanto los profesores como los estudiantes se ponen encima. Ellos deciden lo que es y lo que no es. Y esto son las antípodas de la fe. Eso es incredulidad. Y esto ha sido el problema de la teología protestante de los últimos 300 años. Eso empezó realmente incluso poco después de la Reforma. Sin fe previo no hay entendimiento. Lo digo de nuevo. Sin fe previo no hay entendimiento. Y con la fe, obviamente, tiene la voluntad de querer obedecer a esa autoridad suprema. La fe cristiana es una fe intelectual, pero es una fe también que tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la ética. Quiere decir, si tú no vives lo que tú crees, tu enseñanza no sirve. Sin fe
no hay conocimiento. Y es exactamente lo que Jesús aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, en otras palabras, sabrá si esa doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, que yo, si yo tengo mi propia agenda. Y esto sigue la respuesta hasta el día de hoy. Para los críticos que nos vienen y nos acusan de que, bueno, si tú hubieses estudiado lo que yo he estudiado, pues hablarías de otra manera. La pregunta es, con todos tus estudios, ¿tú crees que Jesús es el Señor? ¿Tú crees que el Señor ha resucitado el tercer día? El otro día leí una entrevista con uno de los grandes teólogos protestantes de Alemania. La revista la guardo aún, pero es una lectura poco recomendable, por una razón muy sencilla. Este hombre que tiene una cátedra de teología protestante en alguna facultad teológica de alguna universidad en Alemania, a la pregunta del periodista, ¿usted cree que Jesucristo realmente resucitó? Responde, ¿y eso qué importa? ¿Eso qué importa? ¿Qué importa si los milagros son auténticos o no? Eso no importa. No importa que Jesucristo es un personaje histórico. No importa que Él viene de Dios. No importa que Él murió por nosotros, que Él vertió su sangre, cosa que en un segmento importante de la teología liberal protestante se niega tajantemente. No importa que Él vertió su sangre por nosotros. No importa todo eso. Pues entonces mi respuesta es, querido señor teólogo, eres tan incrédulo como el ateo que tú mismo no pretendes ser, pero eres un ateo practicante, porque ni conoces al que es el Verbo Divino, ni tienes la menor intención de obedecerle. Y esto era exactamente el problema de aquellos religiosos hace 2000 años. Sí, algunos eran muy legalistas, igual como los tienes hoy, pero más importante para ellos era su legalismo. Y otros eran liberales, simplemente, los saduceos. Realmente poco ha cambiado en todo ese tiempo. ¿Quieres demostrar de forma fehaciente de que las palabras de Jesús son auténticas? Pues entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer esas palabras o no? Y si no, no hay nada más que hablar. Porque sin la voluntad de obedecer a Cristo, sin la voluntad de depositar su fe en Él, todo esto tienen que ser cuentos chinos para ti. Y ahora Jesús pone un ejemplo, y esto es como un discurso de un abogado brillante ante un tribunal, porque de hecho estamos hablando de un tribunal. Es el tribunal de los religiosos contra Cristo, y él se defiende con las reglas del judaísmo de una forma brillante y argumenta, en este caso, de lo menor a lo mayor. Y pone el ejemplo de Moisés y la ley, que para ellos era tan importante. Violan la ley, hacen lo que les da la gana, pero siempre pretenden ellos de saber exactamente lo que se tiene que hacer. La pregunta es, ¿no os dio Moisés la ley? Sí, sí, por supuesto, Moisés nos dio la ley. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley?
¿Cómo que no cumplimos la ley? Somos tan quisquillosos con los detalles más menores de esa ley. ¿Cómo nos acusas de no cumplir la ley? No cumplen la ley porque no depositan su fe en el dador de la ley, que por cierto no es Moisés, era simplemente un instrumento, sino es Dios mismo. Dios mismo que ahora está delante de ellos, Dios encarnado. Y además les dice, y esto culmina en el hecho de que cuando yo os pongo el espejo para que veáis vuestra propia hipocresía, vuestra reacción no es arrepentimiento, vuestra reacción es enfado, soberbia o orgullo herido y esa reacción de querer matar al mensajero. Porque esto es precisamente lo que ellos decidieron. Podemos leerlo. Final del capítulo 5, lo hemos estudiado. Quieren matarle. Ahora, hay que entender lo que pone en el versículo 20, porque aquí dice, respondió la multitud. Bueno, ya no son los judíos religiosos, sino la otra gente que le escucha y que no se daba cuenta de este detalle que los religiosos ya habían decidido de quitarla de en medio cuanto antes. Y esa multitud que ahora le tenía ciertas simpatías, dice, bueno, qué exagerado, bueno, hoy en día se dice, promueve teorías de conspiración. O sea, por favor, ¿quién te quiere matar? Y no solamente esto, dice, no solamente es un conspiranoide, sino además es un demonio. O sea, este hombre realmente se ha convertido en herramienta del diablo. Esto era la acusación. Tremendo. Bueno, lo estamos viendo en nuestros tiempos continuamente. Realmente los tiempos y el corazón humano y la forma de proceder no ha cambiado. Estamos exactamente en lo mismo hoy. Y con Jesucristo harían exactamente lo mismo. ¿Tú crees que Jesucristo, si viniese hoy y la gente no supiese que es el Mesías, ¿tú crees en cuántas iglesias subiría al púlpito? ¿Cuántas cátedras en seminarios bíblicos Jesucristo podría usar? ¿Cómo reaccionarían los medios de comunicación, los medios sociales? Te puedo asegurar exactamente lo mismo. Exactamente lo vemos también hoy con personas que no encajan en las esquemas, sobre todo en las esquemas teológicas. No, hoy no, ya no quemamos herejes. Simplemente los bloqueamos y bajamos sus algoritmos. Una forma muy elegante de quemar al hereje. Y esto sigue ocurriendo. Nadie te quiere matar. Somos gente de paz. Nadie tiene la intención de construir un muro en Berlín. Eran las palabras del presidente de la RDA 2 días antes de construir el muro. Nadie tiene la intención de restringir la libertad religiosa en nuestro país cuando ya están trabajando en esto. Los ejemplos los podría seguir durante mucho tiempo, créemelo. Jesús les responde y les dice, una obra hice, quiere decir que yo he hecho un milagro
además un milagro notorio en medio de la ciudad en un hombre conocido por todo el mundo. Lo hizo en el día del Shabbat, el día de reposo, y esto ha causado un escándalo. Y esto nos llevó al punto donde estamos hoy. Y ahora él pone ese ejemplo argumentando de lo menor a lo mayor y pone Moisés como ejemplo. Moisés os dio la circuncisión, quiere decir que esto era el argumento de los judíos religiosos, forma parte de la ley. Sí, forma parte de la ley, eso es cierto, pero esto vino de antes, vino de los tiempos de Abraham, fue el primero que recibió ese mandamiento de parte de Dios, capítulo 17. Y así se siguió la práctica por Isaac, por Jacob y hasta los tiempos de Jesucristo. Y, y aquí Jesús lo menciona, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Bueno, en esto es el octavo día y ahí no había excepción. Había un dictamen rabínico que dijo muy claramente de que da igual en qué día cae, un varón tiene que ser circuncidado el día 8. Y si cae en un sábado, en un día de reposo, en un Shabbat, igual, tiene que ser circuncidado igual. Entonces, esto fue una práctica aceptada por todo el mundo. Ahora, Jesús argumenta, si en el día de reposo se puede, en este caso, incluso herir a una persona, porque esto es una intervención quirúrgica, física, que causa una herida, obviamente. Si esto se permite en un día de reposo, yo en un día de reposo no puedo hacer lo contrario y sanar, curar una persona de su enfermedad. Ese argumento es inapelable, es brillante. Si en el día de reposo se puede herir, en el día de reposo no se puede sanar. Cualquier persona con dos dedos de frente y con un resto de sentido común hubiese dicho, por supuesto, porque si no, esto va en contra del espíritu de la ley. Por supuesto, se puede hacer cosas buenas en el día de descanso. Y así Jesús dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Esto fue un golpe duro, porque con esto Jesús, según las reglas del debate judío, les deja fuera de combate. Una vez más nos damos cuenta que la forma como argumenta Jesús es brillante. Entre otras cosas porque les pone por delante de que su argumentación de la supremacía de la ley por encima del bienestar del ser humano realmente no es cumplimiento de la ley, sino va en contra de la ley. Y por lo tanto, el veredicto de Jesús está claro en el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
Aquí no estamos hablando de un cumplimiento ciego por encima de cualquier cadáver. Estamos hablando de averiguar el espíritu que hay detrás de la ley y actuar en consecuencia. Y para eso tienes que conocer al dador de la ley. Y ese dador de la ley, no el intermediario que era Moisés, sino el dador de la ley está delante de ellos. Misericordia es lo que quiero. Justicia. Una buena práctica por encima de un legalismo ciego. Por lo tanto, es fácil convertir la Biblia en un libro de mandamientos, de cosas que debes o no debes. Y siempre es más fácil para nosotros que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Incluso es mucho más fácil que alguien nos diga lo que tenemos que pensar. Esto se llama pensamiento asistido. Mucho más fácil. Pero la persona adulta que tiene uso de razonamiento está llamado a usar este razonamiento, su cerebro, su capacidad intelectual, iluminado por el Espíritu Santo para hacer un juicio correcto. La cuestión no es cumplir la letra, la cuestión es cumplir el Espíritu. Y esto es lo que Jesús les quería enseñar. Bueno, para concluir, me parece que hay varios puntos que vale la pena resaltar en este pasaje. En primer lugar, la sumisión de la mente al pacto de Dios. Si queremos comprender las Escrituras, si queremos comprender la Biblia y aplicar una cosmovisión bíblica con sabiduría en nuestra cultura, debemos empezar por la rendición de la voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad se ha hecho. Esto se llama confianza. El verdadero conocimiento no es para los curiosos académicos, sino para los siervos obedientes que buscan someter su vida familiar, económica e intelectual a las normas del rey. Esto se llama fe y fe es confianza. Yo no confío en la ley, yo confío en el dador de la ley. Y la ley me ayuda si yo conozco al dador de la ley. En segundo lugar, lo que aprendemos aquí es cuidado con el legalismo y con las apariencias. Los líderes de Jerusalén cumplían escrupulosamente los ritos externos. Bueno, Jesús habla de eso en un discurso muy largo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. La circuncisión, el día de reposo, etcétera, etcétera, pero violaban la justicia y la misericordia. Por eso, esto se colma en su intención de querer matarle a Jesús. ¿Qué conclusión sacamos? Pues la conclusión que sacamos es que la iglesia y el creyente individual tienen que cuidarse mucho de no caer en una religiosidad formalista que cuida las formas externas mientras tolera la amargura, la injusticia, la falta de amor en el tejido de la comunidad. Y es tan fácil caer en ese tipo de cosas. Y lo tercero que aprendemos, lo que se dice en el último versículo 24, es eso de ejercer un justo juicio. Es un mandamiento directo
para un creyente. Vivimos en una cultura hiper superficial que juzga según las modas, los linajes, las credenciales del mundo o las emociones del momento. El Evangelio bíblico nos exige evaluar todas las áreas de la vida: la familia, las leyes sociales, la política, la cultura, por supuesto, el ejercicio de la fe, usando una balanza justa y objetiva y el estándar inalterable es el de la palabra de Dios. Y esto nos lleva finalmente a la pregunta, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿deseas cumplir con esto? ¿Deseas sobre todas las cosas obedecer para que tú aprendas? ¿Deseas ejercer la fe sobre todas las cosas para que tú puedas entender el significado de lo que Jesús nos enseñó? No, nosotros no somos los jueces, nosotros somos los discípulos. Por lo tanto, si nosotros en nuestra soberbia espiritual queremos ser jueces de la palabra de Dios y decidir lo que es y lo que no es, nos vamos a equivocar y naufragar. Y aquí tenemos la prueba: el estado desolado de las iglesias herederas de la Reforma y también muchas iglesias libres que precisamente por poner su intelecto, su inteligencia por encima de la palabra de Dios, al final han perdido todo. Han perdido su juicio, su intelecto y han perdido la fe, ambas cosas. Y son simplemente ruinas de tiempos mejores, una vergüenza que clama al cielo. Esto es lo que es la iglesia protestante largamente en nuestros tiempos. Por lo tanto, yo te animo a poner tu fe en Jesucristo y vas a entender si esa doctrina viene de Él o no. Si tienes dudas intelectuales, empiezas con tener fe y muestras tu disposición de obedecer. Que Dios te bendiga. Vamos ahora. Señor, gracias te damos por lo que hemos escuchado hoy de estos versículos. Ayúdanos a aplicarlo en nuestra propia vida, de hacer lo que tú nos mandas, según tus condiciones. Te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, que tú les abras el entendimiento. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.